encuestas, si no me equivoco. Sí, eso sí, sí. Y yo también las había visto y también había pensado en qué tipo de análisis realizaste en las encuestas. Po- Porque teniendo en cuenta que, bueno, no sé, ¿cómo decir? Si es una entrevista directa o por medio de un cuestionario, entonces es diferente, porque si hablas y recoges la palabra de la persona, es diferente que Claro, de una de encuesta. la encuesta, ¿no? Y nada más, era eso. Para responder la última, porque yo ahorita recuerdo la primera, sí, hice encuestas escritas y al mismo tiempo, bueno, muchas eran con respuestas sí, no, y otras más abiertas, y de ahí saqué una tabla en donde dividí desde lo que era salud, lo que era arte, lo que era la comunidad. Entonces, bueno, hice unas gráficas, no las pude presentar aquí, pero bueno, en mi proyecto, que se los mande más adelante, podrán verlo. Y de ahí hago como una narración de lo que yo observé, de lo que yo pude sentir estando ahí, ¿no? O sea, incluyéndome. Y la primera pregunta, ¿cuál fue? Te la voy a decir, pero nada más volviendo por último sobre este punto, quiero decir, tú, en realidad, lo que quería saber es que si tú habías hablado con tal o cual señora y habías grabado su discurso, por ejemplo, no. No grabé, solamente platiqué y lo plasmé a través de las narrativas de ellas, son las prácticas narrativas, y las encuestas ellas las contestaron estando conmigo, Okay. pero no grabé, no grabé. Ok, es que dejaste de lado la parte oral, es lo que quería decir, ¿no? En esta. No, la otra pregunta era en torno a los sentidos, porque leí en una diapositiva que habías puesto en una parte explorar los sentidos. ¿Qué entiendes por eso? Bueno, lo que pasa es que a veces en la vida cotidiana desdibujamos cosas importantes, y mucho de este trabajo que se hizo fue como darse cuenta en dónde estaban ellas situadas, ver la parte positiva más allá de la violencia que como miedo que se sufre, sino el ver la parte positiva de los elementos que tienen a su alrededor para poderlos utilizar y generar se puede decir, la comunalidad, ¿no? Que esto siga autónomo y se siga trabajando ellas mismas y lo realicen ellas. Entonces, justo es eso, el tomar un poco de los colores, las texturas que se manejan en estos lugares donde hay mucha vegetación, mucha fauna, etcétera, y tomarlo y plasmarlo en estos proyectos que ellas quieren realizar y hacen, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Y volviendo a lo que te decía Jean-Marie, porque veo que hay varios, si podemos llamarle instrumentos, bueno, sí, algunos sí, evidentemente, las encuestas y tal. O sea, tienes las encuestas como un instrumento y para recoger información y, bueno, dices que lo que me sorprende un poquito es cuando hablas de las preguntas que son abiertas, porque, bueno, las cerradas, evidentemente, puedes hacer algo cuantitativo, pero las abiertas, tú dices, bueno, pues tomé y en unos cuadros iba poniendo la información, pero ¿cómo vas a poder realizar ese análisis? Y por otro lado, pues dices que ellas han hecho también narraciones, es decir, que también habrá que analizar sus narraciones, y luego dices que tú misma vas a dar no sé si yo entendí mal, como que los resultados a partir de, como si fuesen recetas de cocina y cuentos, a partir de la información recabada, y eso no me ha quedado muy claro. Sí, es que lo que yo hice es que a través de lo que ellas me platicaban, a través de esta narración, fuimos creando cuentos. Entonces, me basé un poco a Clarisa Pincola, donde es algo
parecido, no sé si han tenido la oportunidad de leer este libro, pero se llama Mujeres que corren con lobos. Y más o menos hago esta forma de práctica narrativa en donde abordo la vida cotidiana de ellas y el proceso que llevamos en este taller de una forma como cuento, una forma de expresión. Y al igual que Laura Esquivel, que hago incluyo algunas recetas con anécdotas de su vida, ¿no? De cómo su abuela les enseñaba a preparar, no sé, los quelites o cosas que para ellas son importantes para mostrar lo que es su comunidad. Entonces, son como cuentos, muchos cuentos que van narrando lo que es este lugar, esta comunidad. No sé si me explico. Sí. Bueno. Sí. Bueno, gracias. Sí. ¿Algo más? ¿Una duda? No, lo que me parece muy, muy interesante es la relación con las muñecas. Porque quisiera saber una cosa. En lo que entendí, se trata de asimilarse o no se trata de distanciarse con la muñeca, ¿verdad? Sí. Para las señoras, se trata en realidad de una asimilación o de una especie de espejo de sí mismas, ¿no? Sí. O se trata de distanciarse para verla desde una especie de análisis de sí mismas. ¿Qué es exactamente? ¿Asimilación o distanciación, la muñeca? No, asimilización. Ay. Lo que trato de hacer es como autorretrato de ellas y poderse ver como un espejo. Entonces lo que ellas hacen es aportar lo que para ellas es importante en esta muñeca y poderse ver desde esta mirada a la muñeca de ellas mismas. Eso es lo que trato de hacer. Bueno, sí, es como un espejo. Pero sí, hay una exacto. que hizo, por ejemplo, que hizo una muñeca como Frida Kahlo. Sí, es la forma en cómo ella se ve y quiere ser y se siente. Entonces muestra ahí lo que es la fuerza, la creatividad, cómo ella se siente que a pesar de que a lo mejor ha sufrido ciertas cosas, también ha sido fuerte y sigue creando y utilizando eso para bien. ¿Qué? Sí, muy interesante esto, ¿eh? ¿Algo más? ¿Ya? ¿Es No, todo? no, antes es todo. Ok, gracias. Jalapa. También, igual que en los casos anteriores, se muestra el grado de vínculo y de compromiso que tienen ustedes con estas mujeres, de estos chamacos, de estos niños y niñas. Y eso es muy padre. Tú tienes la ventaja de que ya era una obra en proceso cuando entraste a la maestría, entonces tienes un proceso muy largo. Me gusta mucho ver que no solo el grupo se consolidó, se mantuvo, sino que creció. Me da la impresión que creció, veo más mujeres, pues muy importante. Creo que te pusiste muy nerviosa en la presentación. Ustedes son las dueñas del tema, ustedes son las especialistas, ustedes nos vienen aquí a presumir, así como las mujeres presumen a su muñeca, ustedes son las dueñas de esto y ya no se pongan nerviosos. Bueno, ya para el coloquio de septiembre van a poder lucir el producto. Quizás algunas cuestiones nada más de forma, yo te recomendaría quizás reducir un poquito el objetivo general, porque ahí está todo, hasta la metodología está ahí, reducirlo un poquito. Cuando hablas de las sesiones, ahí aparecen 6 sesiones, pero yo conté 13 talleres, entonces son talleres o partes del proceso para que quede como un poco más claro. Diferenciar un poco mejor lo que son las actividades de los resultados. Es cierto, si hago un taller ya es un resultado, pero una cosa es lo que hago y otra cosa es el resultado de lo que hago.
Y igual que en las otras tesis, bueno, en estos 2-3 meses que faltan, madurar un poquito y ahora sí tomar distancia y observar ese proceso desde la teoría de género, desde las teorías que tú manejas en el trabajo creativo, pero también desde la mirada transdisciplinaria. Tomar ya un poquito más de distancia, así como el video ya toma un poco de distancia, para poder sacar también conclusiones propias. Un nivel es las conclusiones y los aprendizajes de las mujeres y lo que dicen en las entrevistas, y otro es ya una visión más crítica y autocrítica también del proceso, hasta dónde llegué en este objetivo de la salud integral. Entonces reforcé la parte emocional, pero quizá la otra, que logré realmente cambiar el estilo de vida, o en qué aspectos logramos incluso cosas que no estaban previstas al inicio. Hay de repente efectos secundarios que uno no había previsto, que tienen que ver con la integración de las mujeres más allá también de las técnicas. Bueno, gracias. Bueno, pues ya es todo, creo. Si quieren les puedo mandar el video porque iba desfasado, entonces igual lo mando más adelante para que puedan verlo, porque la verdad vale la pena. Y lo presentarás. También, sí. El audio se va más rápido, ¿verdad? Sí, va así. Ya tenemos a Silvia esperando su turno. Ella está afuera. Hacemos el espacio para despedir a los colegas de NAM. Muchas gracias. A Gabriela de sus constancias. Bravo. Y bueno, también vamos a hacer nuestras muñecas. Saludos a Nan. Gracias, saludos a todos, seguimos en contacto y pues ya nos enviarán lo que no podemos ver porque nos corren de aquí. Si no lo creen, nada más está el señor que cierra y nosotros. Ya nos vamos. Hasta luego. Que tengan una noche fresca. Gracias, chao. Hasta pronto. Diego y Mari. No se vayan, que tenemos convivencia al final. En serio. Con bocadillos, pasteles y payaso. De regreso. ¿Es tu trabajo? ¿Qué trabajas? Para ustedes. Soy intérprete. Muchas felicidades a todos. Que les vaya bonito. Con permiso. No tan circular, ¿cierto? ¿Ya conectamos también? ¿Sí o no? Sí, le estoy intentando conectar. Tú siempre eres el primero. No es así, nada más. Si le das enter, llega ahí los resultados de la PC y además
escuchar, te los escuchamos nosotros. Tienes 20 minutos para exponer. Después te haremos algunos comentarios y preguntas, ¿vale? Vale. Bueno, ya está Silvia ahí con... Bueno, ya están mis diapositivas por ahí. Ahí van, ahí van. No, Sí. vamos a ver. Ah, Porque todo estaba conectado para Para la la FAM. videoconferencia. pero se puede ver en una pantalla. Bueno, ¿Ya saben mis diapositivas? no se van a ver. Te vamos a escuchar, no te vemos. Porque la conexión está con Francia, Sí. ¿cierto? Cierto. Pero por favor, pero ¿nos tú las pueden dale. mandar a todos los Las correos? tienen, todas las tienen. Ah, ya las tenemos, ok. Te escuchamos, Silvia. Ah, ok, entonces ya puedo empezar. Sí. Sí. Ok, bueno. Hola, pues les saludo desde lejos y empiezo con la primera diapositiva, que es pues una presentación del trabajo que se sigue llamando una manera diferente de narrar lo trans, que presento yo, Silvia Suárez Lajud, y que tengo como directora de mi tesis a la doctora Lisette Figueroa. Empiezo con una cita que dice: escribir es también una forma de conocimiento, un método de descubrimiento y análisis. Y bueno, comienzo con esta cita de Franco Ferratori, que es un sociólogo italiano que se ha dedicado a privilegiar dentro del método cualitativo las historias de vida. A la vez, este método es central en mi proceso de investigación y de creación, en el que el hombre, y hablo de este como especie y no como género, deja de ser un simple dato para formar parte activa del proceso. Bueno, como una introducción. Pasando a mis objetivos, el general es lograr que la narración de vida de mis informantes sirva como un elemento positivo para impulsar que otras personas trans acepten y puedan disfrutar de su proceso de cambio. También los allegados, que son parte de, bueno, son como elementos secundarios o personajes secundarios que acompañan a los protagonistas, y bueno, todo desde una perspectiva profesional empática que culminará, o está culminando más bien, en la escritura de una novela a manera de co-creación con Francesco, y que más adelante ahondaré en esto. Dentro de mis objetivos particulares, bueno, el primero fue conocer cuáles son las problemáticas más frecuentes en el proceso de aceptación sexogenérica a las que se han enfrentado algunas personas trans. Esto se llevó a cabo a través de la investigación realizada en los semestres anteriores y que está presente en la primera parte de la tesis. Posteriormente fue identificar a través de las historias de vida, que fue en las entrevistas a profundidad, cómo resolvieron esas problemáticas. Y bueno, estas entrevistas se realizaron el semestre pasado y también se encuentran transcritas en la tesis a manera de anexos. Y finalmente, tratar estéticamente sus historias para que éstas sean plasmadas en la novela. En un principio se apostaba por una antología de cuentos, pero la creación nos llevó a otro lado completamente diferente. Bueno, se está haciendo una novela que tiene como fin afectar de manera positiva a sus lectores para que puedan concientizar y crear empatía con la población trans. ¿Puedo continuar? ¿Todo bien hasta ahí? ¿En qué diapositiva van? ¿Perdón? ¿En qué diapositiva van? Aquí estamos siguiendo una pantalla. Paso a la de método, que es la 5. Ahí está, ya estamos contigo. Ya, Ok. sigue. Entonces, pasando al método, pues es el método cualitativo, como ya lo he expuesto en coloquios anteriores, debido a que es una investigación en la que los fines demandan que los participantes jueguen el papel más importante para generar los conocimientos.
Parte de este método, dentro del método cualitativo, hice uso de las entrevistas a profundidad y en estas se identificaron las mismas categorías que arrojó la investigación, que son familia, escolaridad, empleo, espacios públicos y servicios de salud. Estas categorías más adelante las vuelvo a tocar para explicar cómo es que los tres participantes, las exponen según el contexto de vida en el que se encuentran. Y parte también de mi método, finalmente, ya en la siguiente diapositiva, son las producciones narrativas. Porque la novela, bueno, se sigue escribiendo, la seguimos escribiendo, y las producciones narrativas lo veo como una propuesta metodológica que consiste en la producción de un texto literario que se realiza a través de las historias de vida de todos mis participantes, que son 3 concretamente. Pasando a los resultados, que es la siguiente diapositiva, en los resultados de las entrevistas a profundidad se dejaron ver complejos mecanismos sociales y culturales hacia las personas trans, y ahí es en donde se reafirman las categorías investigadas que vuelven a aparecer aquí: familia, escolaridad, empleo, espacios públicos y servicios de salud, que voy a discutir en la sección justamente de discusión que viene más adelante. Otra parte de mis resultados pues ya es la experiencia de creación, y aquí digo que la correspondencia de epístolas con Francesco Pánico fue el producto por el cual se determinó la forma de la novela, aspecto vital en este proceso de creación. Damos la forma, los personajes, sus características y el final al que queríamos llegar. Esto ya se los platico un poquito más. Al finalizar el tercer coloquio, en donde llegamos a la conclusión de que ya tocaba la hora de escribir, de sentarse frente a la página en blanco, yo me comuniqué con Francesco, teniendo cerca de la creación, y Francesco tuvo... ¿Me oyen? Sí, claro, aquí estamos. Bueno. Sigue, Silvia. Contigo. Ok, Sigue, que se corta un poco. Todo se escucha. Pero bueno. Sigue, continúa. Te escuchamos ¿No bien. se escucha? Te escuchamos bien, continúa. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, Francesco, en el tercer semestre, que yo le escribí un poco preocupada porque ya tocaba el momento de la creación, tuvo a bien mandarme una carta, y en esa carta me proponía que fuéramos soltando las riendas de la escritura, que empezáramos a hablar de temas que se relacionaran con lo trans, que de manera informal empezáramos a platicar qué forma le quería dar, cuáles iban a ser mis personajes. Y fue una sorpresa muy grata darnos cuenta que en la correspondencia de esas cartas que hicimos Francesco y yo, pues ya se estaba escribiendo la historia misma. Ya paso a la siguiente diapositiva, que dice: una historia escrita a 4 manos, la cocreación. Francesco y yo tuvimos a bien escribirnos cartas que se dividían en 2 partes. La primera parte hablaba acerca del proceso de creación, y la segunda parte de nuestra carta ya era un ejemplo de cómo podrían aparecer esos personajes y cómo se iba desarrollando la historia. Al final nos dimos cuenta que era una historia escrita a 4 manos. En la primera, en donde una alumna y un maestro hablaban acerca de la creación de una novela que trataría el tema de lo trans, y en la segunda parte, otra alumna y otro maestro, que eran los personajes de la historia. Y esto, bueno, se nos hizo muy interesante como tal, esa forma. En las 2 cartas, en las 2 partes de cada carta más bien,
tocábamos el tema de lo trans y creíamos que presentarlo así pues iba a ser algo novedoso y reflexivo en cuanto al tema, y decidimos dejarlo así, como dos historias que se cuentan y que se hacen ficción. Bueno, ya lo dije, que es lo de la siguiente diapositiva. Bueno, esta novela se sigue construyendo. Ahorita ya entregamos los avances porque es necesario hacerlo, pero Francesco y yo planeamos seguir haciendo este carteo para desarrollar otros temas más, y nuestra intención es poder publicarla, poder primero tocar la puerta en algunas casas editoriales y después que se nos pueda publicar. ¿Qué más? Ahora sí pasamos al método, a la diapositiva de discusión. En las entrevistas que se hicieron, coincidieron las categorías que se rescataron en la investigación. Sin embargo, ya en las entrevistas se arrojaron datos, algunos similares a los de la investigación y otros un poco distintos. ¿De qué depende esto? De la edad de los participantes y de si son hombres transexuales, transgénero o mujeres trans. Vimos o noté, en coincidencia con mi investigación, que los hombres trans, o sea, aquellas que fueron mujeres y decidieron pasar al género del hombre, se veían más beneficiados. Socialmente no les costaba tanto trabajo, ni en sus círculos cercanos como y es trabajo social, simplemente porque el ser hombre pues es una cuestión más aplaudida. Entonces qué bueno que pasaron a ese género, cosa que no pasó con mi informante, que es la mujer trans, quien sí se las vio mucho más difíciles porque dejó de dejar de mujer, de manera distinta relaciones personales, de familia o erótico-afectivas, y también impactó mucho en qué edad se hizo la transición. Mis dos informantes lo hicieron a una edad mucho más temprana, jóvenes, a partir de los 18 o 20 años. Entonces, y mi informante, mi mujer trans, lo hizo más o menos a los 50 años. Entonces, para ella hubo muchísimo más dificultades porque, bueno, los chicos, desde que entran al sistema educativo, ya lo enfrentan de una manera distinta a todos los papeleos y mecanismos que tiene que hacer mi informante. Igualmente, en cuestiones laborales, para ellos ha sido mucho más fácil que lo que fue para mi entrevistante, quien vivió el cambio estando en un trabajo. Bueno, ¿qué tal que no me aceptan en este trabajo? ¿Qué tal que me corren? Porque ahí vieron todo el proceso de cambio. Y bueno, en este sentido, el panorama que se tiene en las entrevistas me invita a promover estrategias de sensibilización, de educación y de afirmación de la diversidad de género. Pero bueno, sobre todo nos señala la urgencia de interrogarnos de manera crítica acerca de los cánones normativos a partir de los cuales estamos sujetos. Repito que el propósito más general que ha inspirado toda esta investigación es lograr que las producciones narrativas impliquen pues muchísimo más que solamente escuchar, grabar o recolectar datos, sino que se apuesta a que los seres humanos de manera individual o social tienen historias, tienen vidas que pueden historiarse. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, que debe ser por ahí del número 16, si es que lo tienen. Sí. Desde el inicio de esta maestría se apuesta por una generación del conocimiento que incluya a varios ejes de discusión, y bueno, este trabajo pues también apuesta por lo pluri, inter, multi, transdisciplinario,
tomando en cuenta que nuestra realidad es muy compleja y cambiante. Pero ahora viene la pregunta de cómo hacer este trabajo. Y bueno, la respuesta fue a través de narrativas personales que apuesten por un giro narrativo. En la investigación, en una parte de la investigación también se arrojaron resultados acerca de cómo la literatura aborda el tema de lo trans, y lamentablemente pues son resultados bien tristes. El primer texto en donde aparece un personaje trans es un cuento de terror. En algunos otros se ve como un castigo, como un experimento, o en algunos textos de ciencia ficción. Entonces lo que quiero aquí, o lo que queremos y lo que estamos haciendo, es darle un giro narrativo que desafíe de manera pues muy modesta a todos estos textos literarios que se han creado. Y creo que es todo. Ahí termina. Okay. ¿Comentarios? Ya oí tus aplausos. Gracias. Sí. Y bueno, pues los escucho. Sí. Hay que acercarse al relato. ¿Desde aquí nos escuchan? Muy poquito, Ah, bueno. pero sí. Bueno, paso yo. Sí, no vas a ver a mí. Hola, nos vamos a ir acercando por turnos. Hola, Beno. Hola, Silvia. Ajá. Saludos ahí Hola. a Tabladero. Gracias. Dicen que hay un hospital intercultural ahí. Sería interesante visitar esta experiencia. Hablando de otras narrativas. Sí. Cuando platicamos la última vez ya venían trabajando ya desde enero esta cuestión de la novela, ya digamos el producto de tu maestría había cambiado. Una pregunta es, ¿el público al que se dirige la novela es el mismo público al que se iban a dirigir las narraciones originales que estabas pensando en cuentos? No, ya no. Cambió. En un principio tenía la intención de que fueran cuentos que pudieran compartir en las escuelas, para niños, para adolescentes, pero cambió y es una novela que no es para niños. El público sí cambia. Es para Bueno, dice conexión mala. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión no menor en el desarrollo de tu proyecto. A mí me parece sensacional la forma en que emerge la novela, pero creo que tienes que problematizar esto. O sea, de repente se va generando algo nuevo, que es una novela, pero que no va dirigido a niños o a jóvenes que están en ese proceso trans, y el objetivo de tu proyecto es contribuir tempranamente al tránsito, y que sea un tránsito, incluso lo planteaste, que se disfrute ese tránsito. Entonces, creo que hay que problematizarlo. A mí me viene a la mente un libro muy vendido de Rina Risenfeld, se llama Mamá, Papá, Soy Gay. Es un texto dirigido a padres y madres de personas que son homosexuales. Entonces, de repente, como repensar un poco cuál es el público, que incluye a personas que tardíamente estén en el proceso trans o que ya lo hayan culminado. Entonces, de repente puede ayudar a maestros, a médicos, a psicólogos, psicólogas, a padres de familia. Creo que sería muy importante. Y la otra cuestión es cuidarse de no generalizar a partir de 3 casos. Creo que tendrías que, para poder hacer esa generalización, también, igual que Germán, hacer una suerte de triangulación con la bibliografía que hay al respecto sobre qué significa ese proceso de trans, y ver qué tanto le da generalidad. ¿Sobre qué? La bibliografía que hay, bibliografía de investigación sobre gente que está en proceso trans,
no los cuentos, sino la bibliografía, entre comillas, científica de investigación social sobre el fenómeno trans, que pudieran darle mayor amplitud a las narraciones que tienes tú en tu texto, para que puedas tener conclusiones un poco más amplias y respaldar una conclusión con la cual coincido, de que es mucho más fácil transitar hacia lo masculino que transitar hacia el lado femenino, independientemente de la edad a la que se transite. ¿Sí? Entonces, bueno, felicitarte, creo que va muy padre el trabajo y espero leer la novela pronto. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Beno. Bueno, sí, ya. Las dificultades técnicas las hemos atrasado con los tiempos, no permitió que se pudiera apreciar más su trabajo. Nos queda pendiente ver la novela, como habíamos comentado. Se escucha muy cortado. Tenemos problemas técnicos. Creo que vamos a parar aquí y ya te hago llegar observaciones por escrito. ¿Sale? No escucho. No escucho bien. Le vamos a escribir para decirle. Vale. Polycom lo puedo cerrar, ¿no? Sí, ya lo puedes cerrar. Luego para acceder a la diapositiva. Maestros. ¿Cómo luego para acceder a la diapositiva ahí? No más proyecto primero. Y no puedes conectar cualquier todo está conectado a videoconferencia. ¿Puede ser por ahí? O no se puede conectar. Para eso. Y es por Polycom, sí. Pero por Polycom nada más quiero ver la diapositiva que me estaban viendo hace 10 meses, pero estaba bien. Lo que pasa es porque estábamos en una videoconferencia. Sí, se corta ya y ya lo cortamos. Nosotros nada más cambiar el cable. Es que como ya hay una sesión, ya la cerramos. Bueno. Díganme cómo le hago, nomás les leo las... Y si la pones aquí. Como hicimos acá. Y ahí vemos. Y tú la tienes en tu lápiz. ¿No se quedan los tamalitos? No, se lo voy a comprar también. Y pastel y todo. Voy a sacar ahorita el pozole. Ay, hasta regalito y todo. Mucho gusto, felicidades, Alejandra. Muy bien, Ale. No la grabes.
me mandaron un estudio y tendríamos que regresar aquí. Muchas gracias. Pero chance de venir. ¿Ya no se puede proyectar? No, dicen que no. ¿Ya no fue el técnico? No está, pero dice que no se puede. Es un birrete. Ay, qué bueno. Una galleta de birrete. Y una cajita hecha a mano. ¿Parte de Alejandro? ¿Parte de Alejandro? Venga, que si te vas a ir, te vas a estar muy pequeño. Todo el año, pero he estado más de la mitad del tiempo aquí. O sea, no hay de mí no hay experimento. Me voy en la última de julio y la primera de agosto. Ah, ya. Pero a Costa Rica y después a Canadá. Oye, es cierto que Son rumores. en Canadá es difícil sacar la visa. En Canadá es difícil Ya, sacar la visa. porque ya ahora me decían que será fácil, pero ahora ya es difícil, más fácil. Para turismo no necesitas visa. Para trabajar y estudiar allá tienes que sacarla desde México. Ah, ya me acuerdo porque se me cuando se me olvidó pasaría las piezas, tu regalo que te mandaron. ¿Quién? Te lo mandó Sara. Ay, la Sara. Te lo mandó Sara. Sí, pero no, se me olvidó. ¿Por dónde andas usualmente para vernos en algún punto? Nos escribimos dependiendo. ¿Sí? Mañana voy a estar en Humanidades, toda la mañana. Ah, perfecto. Y el viernes también. Bueno, de 10 a 1. Ah, el En viernes el coloquio de género. ¿En dónde va a ser? En el salón. ¿En el de arriba donde la otra vez? Ahorita déjame pedir. Estamos esperando, bueno, yo estoy esperando que ya digan. ¿Se terminó de platicar? ¿Te escuchamos? ¿Empezamos? ¿Tercera llamada? Bueno. Pues bueno, le puse a diapositiva la escritura autobiográfica como atención cualitativa. Todavía me convence el título, pero es como... ¿Cómo? La escritura autobiográfica como atención cualitativa. Todavía me convence el título, pero bueno, eso es inexplicable y no es tan relevante, ¿no? Ya la maestría de Salud, Arte y Comunidad, 4 años después de egresar a la carrera de Letras Españolas en la Universidad Veracruzana. Para entonces había perdido algo de la afectación a la literatura, es decir, discusión social individual en el sentido de su existencia. Sin embargo, me seguía interesando la escritura como actividad. A ver, digo, espera. Cuéntanosla. No la lees. Pues es que es millón, porque luego me pongo muy nervioso. Pero échale más despacito, Parte de ¿no? tus competencias, compañero. Perfecto. Sí. Bueno, entré para pues recuperar un poco del sentido, de valor, de apreciación por la literatura, porque me parecía que no tenía, desde la perspectiva de la carrera de letras, como una función social o una función relacional, ¿no? Más allá de leer y hacer análisis literarios, así como así, ¿no? Y realmente ese campo me dejó de interesar. Uno de mis intereses principales sí era utilizar la literatura como forma de acceso al conocimiento, como camino epistemológico. Paz fue uno de mis primeros ejemplos al respecto, ¿no? Él en El arco y la lira, no, la casa de la presencia, dice que la poesía es conocimiento, salvación, poder y abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior.
La poesía revela este mundo, crea otro, pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular. Siempre me interesaron las experiencias límite. Algunos autores que me interesaban en su momento eran Antonin Artaud, Matthew Arnold, Siegfried Sassoon, Henry Michaud, García Lorca, Biel Temperley y César Vallejo. Todos ellos escribieron en su mayoría sobre literatura, sobre dolor, sobre enfermedad, sobre guerra, ¿no? Con todas las experiencias que esto conlleva. En un principio, bueno, aquí está la foto de Siri Husberg, que fue una autora que también habla de estas experiencias límites y de cómo la escritura puede ayudar a dar pistas sobre estas experiencias límites, ¿no? En específico, el dolor. Ella habla del dolor, habla también de esquizofrenia, habla de trastornos obsesivos, habla de su experiencia con la epilepsia, también habla sobre escritura autobiográfica y sobre cómo se puede relacionar con estas experiencias. Habla del poder de la escritura como llave al conocimiento también. Bueno, mi proyecto en la MISAC tenía que ver con todo lo anterior, ¿no? La propuesta de mi investigación consistía en llevar a cabo un taller literario donde se acudió un taller de escritura donde se incluyó textos literarios con la finalidad de promover la escritura creativa y autobiográfica para empoderar el discurso identitario de quienes conforman el grupo de trabajo, a saber, de quienes lo conformaron, a saber, cuidadores primarios, profesionales de la salud, personas con algún padecimiento o malestar, y el facilitador del taller. Este fue el cartel del taller. Primero que nada, fue necesario revisar el paradigma tradicional de lo que se entiende por salud. Yo lo hice personalmente, ¿no? Fue necesario revisar el paradigma tradicional de lo que se entiende por salud como un estado fijo y opuesto a la enfermedad para dotarlo de complejidad y movimiento. Es decir, para pensar en ambos estados como un continuo que incluye la atención y el autocuidado, así como la dimensión relacional y comunitaria que modifica tanto la forma en que cada persona para mí es mucho más sencillo hacerlo así, pero está bien, no importa, ¿no? Bueno, habría que revalorar el concepto de salud y no pensar en él como un concepto opuesto a la enfermedad, ¿no? Se retoma un concepto positivo de salud de la OMS, ¿no? Que dice que la enfermedad no solamente es la ausencia de salud, sino que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino la OMS dice que la salud también se puede definir en términos positivos, en términos de capacidades de acceso a servicios, de capacidades de acceso a de autorrealización, de tener un trabajo digno, tener un ambiente digno, un ambiente saludable. Y retomo para esto un concepto de Menéndez, que él define como proceso de salud, enfermedad y atención. Él dice que todas las personas nos encontramos en un proceso continuo de salud y de malestares, que puede haber, que no todas las personas ni todas las sociedades se enfrentan pues los contratiempos de la salud, los padecimientos o los malestares o las enfermedades de la misma forma, y que hay distintas formas de atenderla, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la medicina tradicional, que es una forma de atenderla, la medicina clínica, la psicología, la terapia psicoanalítica. Ahí puede entrar también la escritura autobiográfica, que es mi propuesta como forma de atención. Bueno, dice que es un continuo, ¿no? La salud, nadie está completamente saludable, nadie es una persona completamente saludable y tampoco nadie es una persona completamente enferma, en tanto que la enfermedad o un padecimiento no define la identidad
en sí misma de la persona que la padece ni de las personas que la rodean. Además, nadie enferma solo, ¿no? Cuando una persona enferma, generalmente en la sociedad busca ayuda, ya sea con el doctor, busca cuidado, ya sea con la madre, con el padre, con el cuidador primaria, con el cuidador primario, e incluso puede buscar formas de atenderse a sí mismo, pues, muchas veces puede ser el conocimiento tradicional, puede ser incluso también la práctica de la escritura como catalizador emocional, como catalizador psicológico. Y bueno, también se puede enfrentar el dolor de distintas formas, ¿no? Si pongo esta imagen porque pues, se puede enfrentar con medicamentos, pero se puede enfrentar también como una experiencia de aprendizaje. Aquí está la descripción de la OMS. Dice que el estado de completo bienestar físico, mental y social no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia, el goce del grado máximo de salud, bueno, ahí lo pueden ver, se puede lograr con posibilidades de cada quien. El escritor Stefan Zweig, en La curación por el espíritu, su libro En la curación por el espíritu, habla de la enfermedad y el dolor también como el origen de la religión y de muchas filosofías sobre el hombre, ¿no? Él dice que él, junto con Menéndez, hablan también de la experiencia del dolor como principio de conocimiento. En este sentido, tomo también a Susan Sontag, cuando ella habla también cuando ella va a hacer unos reportajes sobre la guerra y sobre lo que se puede expresar, sobre lo que se puede escribir como testigo de la guerra, pero también como participante, y dice que no podemos escribir, no podemos imaginar y expresar por lo mismo lo que experimenta durante esas experiencias. Yo sostengo que eso no es cierto, ¿no? Que sí se puede hacer, que la imaginación y la empatía son herramientas que precisamente ayudan a que esto se logre. Y bueno, la escritura es una herramienta que utiliza precisamente la imaginación y la empatía y la ficción para poder desarrollar para poder escribir y expresar este tipo de experiencias. Pues tenemos, en la literatura existen varios casos. El caso, por ejemplo, de Ernest Jung, que él escribió Tempestades de acero. Ahí habla sobre sus experiencias de guerra, sobre las experiencias de dolor. Él sí participó como soldado durante la Primera Guerra Mundial, pero también hay otros ejemplos. El caso, por ejemplo, de María Auxiliadora, es una escritora peruana que escribe sobre una experiencia de violencia obstétrica que ella nunca vivió. Ella habla desde un punto de vista ficcional, en verso, de una persona que se enfrenta a la negligencia médica, a la violencia obstétrica, y que define el entorno clínico como un matadero, ¿no? Esto lo digo porque ella es un ejemplo de que sí se puede expresar con empatía y con imaginación el dolor, una enfermedad o una experiencia de atención a un problema de salud, como puede ser un parto mal atendido o ¿no? Algo así. Bueno, voy a los resultados. Para poder llevar a cabo el taller también tuve que revisar la concepción de sujeto. Recuperé la noción de sujeto complejo de Edgar Morin, también una noción de sujeto cambiable, sujeto maleable de Foucault, que desarrolla en el cuidado de sí, que dice que el sujeto no es una esencia ni una sustancia determinada, ¿no? Que pueden cambiar según según el contexto en el que se mueva, ¿no? También para Morin, que
existen distintas formas de actuar el sujeto, una autónoma, una relacional y una exclusiva, de exclusión. Lo cual le permite desarrollarse de manera individual y de manera comunitaria. No, estoy apenas en la propuesta metodológica del taller. Bueno, voy a pasar con los resultados. Bueno, el taller, nada más rápido ya para hacer un antecedente, ¿no? El taller se llevó a cabo en el Centro de Integración Juvenil, está en Acueducto con Ruiz Cortines. Es un taller, una institución que trabaja de mano con el Estado, o me parece que en un principio trabajó de mano con el Estado, ahora ya no, que busca resolver problemas de adicciones y problemas de integración familiar, pero que también abre su espacio a distintos trabajos en pro de la salud social. En este caso me dieron la oportunidad de desarrollar ahí el taller. Yo trabajé a partir de textos literarios como detonadores de la escritura autobiográfica, con las personas que atendieron varias mujeres, pocos hombres. ¿Qué más? Todos eran mayores de 20 años. Y bueno, los textos que utilicé tenían como objetivo desencadenar la reflexión sobre 3 ejes principales sin desatender tampoco otras aristas del proceso de salud de enfermedad. El primer eje es el eje de la identidad, ¿no? De cómo una enfermedad, un padecimiento, un malestar puede determinar o puede perfilar el proceso de formación identitaria de cada persona y también de la sociedad, ¿no? El segundo eje fue el eje de la resiliencia durante una enfermedad, de cómo cada quien le hace frente a un padecimiento con ciertas herramientas para poder salir adelante. Y el tercer eje fue el aspecto relacional de la enfermedad. Con quiénes nos relacionamos, cómo nos relacionamos y qué consecuencias tiene esta relación en la atención que le damos al padecimiento, dolor, malestar o enfermedad o diagnóstico. Bueno, como menciono, ninguna de las etapas del taller desatendía otras aristas observadas a partir del aparato teórico que desarrollé, como puede ser el lenguaje técnico, por ejemplo, del entorno clínico. Ahorita abundaré más un poco sobre eso. Pero bueno, asistieron 24 personas, 21 de ellas eran mujeres. Como decía hace rato, todas eran mayores de 20 años. De las mujeres, solo 5 eran mayores de 50 años, y las 9 restantes oscilaban entre los 30 y los 40. En el caso de los hombres, 2 de ellos tenían 33 y 36 años, y uno tenía 44 años. Solo fueron 3 hombres y 21 mujeres. Eso coincide con algunos estudios que indican que las mujeres generalmente buscan más ayuda que los hombres y que tienen mucho más existe más la cultura de expresar el malestar en hombres que en mujeres, y por lo mismo pues estos datos, el taller demuestra o coincide más bien con estos datos, ¿no? Bueno, ya entrando en las particularidades de caso y en lo que se pudo rescatar de la participación tanto escrita como oral durante el taller de los participantes y las participantes, puedo destacar el caso de María Auxiliadora que mencionaba hace rato, ¿no? La lectura de este texto permitió reflexionar acerca de la valoración del tipo de relación que se tiene con los profesionales de la medicina en un caso como la violencia obstétrica. En este caso el texto es particularmente explícito y me sorprendió que las